Los habitantes que llegaron a la llanura del Sinar decidieron establecer allí su lugar de vivienda y en la ciudad que decidieron construir levantaron una torre alta, estupenda, que era la maravilla del mundo. Y esta torre se hizo con el propósito de mantener juntos a todas las poblaciones que en esa época se mantenían descendientes no solamente de Canaán, sino de otros más. En ese lugar empezaron a construir la famosa Torre de Babel y decidieron mantener su comunidad unida como un solo cuerpo. Y fundaron entonces allí una monarquía que a su tiempo abarcaba toda la tierra. Así entonces, esa ciudad se convirtió en la gran metrópoli de un imperio que se puede llamar el imperio o el primer imperio de la historia de la humanidad, el imperio babilónico, que no se debe confundir con el imperio neobabilónico en la época de Daniel y de Nabucodonosor. Estos fueron predecesores de ese imperio neobabilónico. La magnífica torre que se construyó debía alcanzar hasta los cielos y estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y de la sabiduría para perpetuar la fama de sus constructores por generaciones. Los moradores de la llanura del Sinar se alejaron completamente de Dios. Se alejaron de cualquier tipo de enseñanza que pudiese recordar a Dios. Y por el contrario, decidieron que si era Dios quien iba a castigar la tierra o lo había de hacer de nuevo como lo hizo con un diluvio, ellos entonces se iban a salvar de ese diluvio construyendo una torre que llegase a los cielos. Y allí entonces, si es que ese Dios existía según ellos, podrían librarse, pero de otra forma también estaban negando su existencia, porque estaban atribuyendo también el diluvio a ciertas causas naturales. Otros, por lo tanto, también creían que existía un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, pero que ahora sus corazones estaban en rebeldía contra él. Así que entonces uno de los fines al construir esta torre fue el de preservar sus vidas por un posible nuevo diluvio. Y creyeron entonces que al construir una torre muy elevada, las aguas del próximo diluvio no alcanzarían para consumirlos a ellos, que allí habrían de estar fuera de todo peligro. Así entonces, llegando hasta las mismas nubes, esperaban descubrir también cuál era la causa del diluvio. Una empresa llena de orgullo, una empresa alejada de Dios, una empresa donde se le daba culto al yo, una idolatría a el poder, la inteligencia humana. Sin embargo, ya bien adelantada la construcción de esta torre, parte de ella ya empezó a ser habitada por sus mismos edificadores. Y algunas de las secciones de esa tribu, de esa torre, perdón, fueron amuebladas magníficamente, adornadas y destinadas al culto de sus ídolos. Así que entonces, al ver esa torre maravillosa, los hombres empezaron a sentir el éxito y adoraban a los dioses que ellos mismos habían hecho de oro y plata para estar en contra
del verdadero Dios soberano del cielo y de la tierra. De repente, la obra que había sido tan hermosa, según ellos, y que había estado avanzando continuamente y prósperamente, fue interrumpida. Fueron ángeles los que fueron enviados para anular los propósitos de esos constructores. Ya la torre había alcanzado cierto tipo de altura, de tal forma que era imposible que a los trabajadores que estaban en la parte de arriba se pudieran comunicar con los que estaban abajo. Así que fueron colocados tanto en tanto hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir el mensaje que llevaba las instrucciones tocantes a la obra. Así que al pasar los mensajes de uno a otro, cuando el lenguaje se les confunde, ya entonces lo que pedían de la parte de arriba como material que se necesitaba para la construcción era completamente distorsionado y llegaban instrucciones completamente diferentes o contrarias a las que se habían dado. Esto obviamente produjo una confusión y una consternación que hizo obviamente detener la obra. En ese momento entonces, debido a tanta equivocación, empezó a llenar las mentes de las personas una ira incontrolable y empezaron a hacerse reproches unos a otros. Los que antes habían estado en unión terminaron en lucha y hasta hubo derramamiento de sangre. Cayeron entonces como desagrado de Dios rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Hasta esa época entonces notemos que todos los hombres hablaban el mismo idioma. De ahora en adelante ya no se entendían. Nacieron todos los idiomas de la humanidad. Y los que se entendían entre ellos mismos se empezaron a reunir en grupos y empezaron a tomar caminos diferentes, a habitar lugares diferentes para fundar lugares, países, territorios diferentes. Y esa fue la forma como Jehová esparció a toda la raza humana sobre la faz de la tierra, según lo dice Génesis 18:8. Esta dispersión fue entonces la que obligó a los hombres a poblar la ancha faz de este planeta. Esto fue entonces el resultado de una pérdida cuantiosa. Todas esas personas que se levantaron contra Dios, era el propósito del Creador que a medida que los hombres fuesen a fundar naciones en diferentes partes de la tierra, llevaran el conocimiento de la verdad, que la luz de la verdad alumbrara a las generaciones futuras. Recordemos que Noé, el fiel predicador de la justicia, vivió 350 años después del diluvio. Por lo tanto, Noé tuvo que ver muchas cosas desagradables por parte de sus descendientes. Esa construcción de la Torre de Babel, que había manifestado un espíritu de murmuración contra Dios, en vez de recordar con gratitud la misericordia que Dios tuvo hacia Adán, lo que hizo fue todo lo contrario. Se calificó a Dios de arbitrario, de un Dios injusto, de un Dios severo, y no aceptaron la soberanía de Dios. El Señor siempre tiene planes para nosotros, y nosotros no debemos buscar nuestros propios planes. Debemos colocar nuestros planes en sus manos. Debemos dejarnos guiar por Él.
Que el Señor nos hable a nuestro oído y nos diga cuál es el plan que tiene para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad que Él desea que en nosotros se cumpla? Sirvamos en este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Enlistémonos en su pueblo para llevar a cabo el mensaje, para dar el mensaje a todo el mundo, para proclamar que Cristo viene pronto, para vivir en armonía con Él, para que nosotros podamos entonces cumplir la misión que Él dejó y evitar así murmuraciones, espíritus de discordia que no llevan a nada bueno en este planeta. El Señor nos utiliza, el Señor nos quiere utilizar, pero somos nosotros los que tenemos la libre decisión si queremos o no ser utilizados por Dios. El Señor quería que este mundo fuese poblado, no un solo pueblo como la Torre de Babel, y quería que su evangelio, que su palabra se diese en todas partes. Hoy en día nosotros somos parte de ese evangelio, somos parte de esos mensajeros que debemos salir a proclamar el mensaje. A quien nosotros encontremos, que nosotros vean el testimonio de que Cristo vive en nosotros, que llevemos a cabo la buena obra que el Señor nos ha dado, la de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor les bendiga.